vamos a comenzar. Ante todo, lo primero que quiero hacer es agradeceros, por supuesto, vuestra presencia un año más en esta quinta edición del eSalud. Y aunque la inauguración oficial será dentro de un rato, vamos a comenzar con una primera mesa muy interesante. Lo primero que quiero deciros es que tenéis una red wifi que está abierta, que la podéis utilizar a cascoporro sin ningún problema, ¿vale? Y sabéis que el hashtag es 3eSalud, lo tenéis en la ficha abajo. Y luego, como sabéis que esto siempre, estas jornadas de salud tienen sus sorpresillas, al final de la jornada se van a sortear 2 iPads, ¿vale? Entonces, claro, como eso es una cuestión bastante interesante, vamos a decir un poco la dinámica. La dinámica es muy sencilla. Vais a encontrar un documento como este que tenéis que rellenar y dejar en la secretaría, ¿vale? Y al final de la jornada, entre los que haya, pues se sortearán los dos iPads, ¿de acuerdo? Vamos a comenzar. Lo primero que voy a hacer es presentaros a los ponentes. En este caso vamos a empezar por Rafa del Pino, que tengo a mi izquierda. Más a mi izquierda tengo a Pedro Soriano, que cuando intervenga diré alguna cosita más. Y a mi derecha tengo a Margarita Enrique de Luna, ¿vale? Entonces vamos a empezar con la primera ponencia, que es la de Rafa del Pino Casado. Bueno, sabéis que Rafa es profesor aquí en la Universidad de Jaén. Es sin duda uno de los intelectuales más potentes en la enfermería nacional y con repercusión a nivel internacional. Aunque os quede un poco lejos, pues bueno, tiene la friolera cifra de 19 publicaciones incluidas en el Journal Citation Report en los últimos 6 años, que bueno, eso da un aval de la calidad con la que hace las cosas, ¿vale? Bueno, yo voy a hacer mis presentaciones muy breves, porque aquí los protagonistas son ellos, así que no voy a decir más. Bueno, es de por cuna, también tengo que decirlo. Hay cosas peores. Pues nada, Rafa, cuando quiera. Bueno, Rafa nos va a hablar de cómo ayudar a las personas cuidadoras de familiares mayores dependientes. Muy bien, buenos días a todas y todos. Para mí es un honor, a la par que un placer, estar aquí en este auditorio. Ya en lo que va de mañana ya estoy satisfecho, porque el venir aquí me ha dado la oportunidad de ver a un montón de gente que quiero mucho y que por los avatares de la vida pues llevaba ya un poco de tiempo sin ver, con lo cual yo ya casi estoy cumplido. Ahora lo que voy a intentar es que mi presentación os guste y ya tengo el pleno, ¿vale? Bien, ¿qué es lo que os voy a contar así someramente? Porque tenemos poco tiempo y tampoco quiero yo enrollarme con el tema. Vamos a ver un poco, a partir de la literatura científica, a partir de las investigaciones que se han producido en los últimos años, cómo podemos ayudar a esas personas que están cuidando a un familiar dependiente, ¿vale? Ese sería un poco el objetivo, como reza el título de la presentación. Para ello veremos un poco el contexto, veremos por qué es importante ayudar a estas personas, para finalmente ver cómo podemos ayudarlas, ¿no? Las distintas posibilidades y, sobre todo, lo más importante, lo que de todo esto nosotros nos podemos llevar a nuestro centro de trabajo, que es lo importante, porque todo lo demás pues son brindis al sol. Bien, en primer lugar, el porqué de ayudar a este tipo de personas, de familiares que cuidan a mayores dependientes. El primer porqué es la realidad del cuidado de la dependencia en nuestro país. Esa realidad, en primer lugar, está definida o está perfilada por la situación de envejecimiento y dependencia. Como sabéis, por desgracia, más años de vida no están aportando más calidad a la vida, sino más dependencia. Me imagino que en un futuro el desarrollo científico podrá conseguir lo primero, pero ahora mismo lo que tenemos es que ese envejecimiento lo que está provocando es más dependencia. Fijaros, en esta gráfica es muy digamos, llamativa. Con 65 años,
una de cada 5 personas tienen alguna dependencia, sin entrar en la complejidad de esa dependencia. Con 75 ya nos vamos a una de cada 3 y con 80 nos vamos a una de cada 2. Este análisis es sin ver la intensidad de la dependencia. Si hacemos el análisis por intensidad de dependencia, las cifras asustan, ¿vale? Pero bueno, una primera pincelada. La realidad del cuidado de los mayores dependientes es que es la familia la que provee el 89% de las horas y los recursos del cuidado de esas personas. Ojo, cuidadico con eso, 89%. Es decir, si en nuestras sociedades no existiera la reciprocidad familiar, habría que inventarla, porque no hay otras opciones hoy en día. Por desgracia, el sistema formal de cuidados, tanto público como privado, no llega. No llega. ¿Por qué? Eso sería otro debate y sería otra línea de análisis. Centrémonos en esta. Y por último, la realidad que tenemos. Cuidar la dependencia significa ser mujer, hija o esposa, tener una edad comprendida entre los 40, 65, por ahí, y por supuesto no tener actividad laboral, unas veces porque de entrada no se tiene, otras veces porque hay que cortarla, y sobre todo con una familia a su cargo, que por esas edades puede haber hasta hijos de por medio en edades que reciban cuidados también, ¿vale? Que es lo que se llama el efecto sándwich, tienes por abajo y por arriba, ¿vale? Claro, está muy bien que exista esa reciprocidad familiar, pero esa reciprocidad familiar que hay que apuntalarla de alguna manera, hay que ayudarla, porque es que es la base donde se centra el sistema de atención a la dependencia. Cuidar a un familiar dependiente puede llegar a afectar la salud, sobre todo la emocional, la física también, pero sobre todo la salud. Y aquí tenemos una segunda razón de por qué ayudar a estas personas. Normalmente los problemas emocionales se producen por el estrés de cuidar a una persona mayor. En situaciones como demencia o ACV, este estrés es altísimo. Si nos encontramos con cuidadores de alta dedicación, algunos las 24 horas, las papeletas de la tómbola son muchísimas para este tipo de problemas emocionales. Normalmente, una persona o las personas enfocamos los estresores de forma distinta. Hay quien los digiere y hay quien no los digiere. Esto está basado en la teoría de proliferación del estrés de Lázaro y Folman, que nos dice que los estresores se identifican y se ve cómo de peligrosos los ve la persona y cómo de amenazantes los ve la persona. En función de esa amenaza puede provocar lo que se llama sobrecarga. Sobrecarga es cuando estás, como dicen los niños chicos, ¿dónde estás de tu papá? Hasta aquí, hasta aquí, hasta aquí. No, pues esto es lo mismo. El cuidador hasta allá, hasta ahí. Y esa sobrecarga lleva a las consecuencias. Las últimas revisiones sistemáticas que hay sobre el tema, que son de 2015 y de 2016, es decir, muy recentitas y muy calentitas, están hechas sobre demencia y sobre ACV, y nos dicen que la ansiedad puede rondar entre un 20 y un 40% y la depresión un 30 y un 40%. Eso es mucho, ¿eh? Eso es mucho. Es una realidad muy oculta, pero está ahí. O a veces muy oculta, pero está ahí. Luego existen una serie de cosas que pueden facilitar o entorpecer. Esa serie de cosas son los antecedentes y el contexto y los recursos personales. Los estilos de afrontamiento, la autoeficacia, la satisfacción con el cuidado, el apoyo social. Todo eso, si lo tienes, ayuda. Si no lo tienes, entorpece. ¿Vale? De todo esto, ¿dónde se puede ayudar a estas personas o dónde se está ayudando a personas? Este cuadro tiene 2 puntos, que son los 2 puntos donde se ataca a la hora de apoyar a los cuidadores. En primer lugar, en la carga objetiva, es decir, la carga de cuidado. Bien enseñando cómo tienen que hacer los cuidados o bien con el respiro, es decir, liberando. Pero claro, el respiro es muy difícil. El respiro es muy difícil. Y por otro lado, aumentando los recursos personales, que son las últimas intervenciones que tienen más evidencia científica, van orientadas hacia ahí, hacia cómo mejorar los recursos personales de la persona cuidadora para que digiera el estrés y no le afecte, o le afecte menos. ¿Vale? Con este panorama, ¿cuáles son las intervenciones? Pues el racimo es bastante importante, el abanico es bastante importante. Tenemos terapia cognitivo-conductual, son actividades muy específicas, normalmente desarrolladas por psicólogos, porque necesitan un nivel de preparación específico, que bueno, hoy por hoy, desde el punto de vista de las intervenciones enfermeras, yo creo que por ahí no deberíamos de tirar, y que van sobre todo orientadas al control de los pensamientos disfuncionales que están relacionados con lo que es la somatización del estrés o las consecuencias negativas del estrés. Intervenciones psicoeducativas, que en el fondo es lo que hacemos nosotros, ¿no? En nuestros talleres de cuidadoras, básicamente lo que se trabaja es, o se intenta trabajar eso. Luego tenemos también grupos de autoayuda, son grupos de iguales, ojo, ¿vale? Muchas veces como consecuencia de un taller se puede generar un grupo de autoayuda, como consecuencia de una intervención se puede generar este grupo de autoayuda.
terapia ocupacional, respiro y actividades informativas, es decir, mera transmisión de información. Bueno, pues la evidencia científica nos dice que estas dos primeras tienen un grado medio de calidad de la evidencia, ¿vale? Os lo he puesto ahí con estrellitas por ser un poco más gráfico. No me voy a meter en niveles de evidencia porque, bueno, estaríamos haciendo cosas muy raras, ¿no? Los grupos de autoayuda, la terapia ocupacional y el respiro tienen menor evidencia, pero en el caso de los grupos de autoayuda es porque hay una gran heterogeneidad de intervenciones que es muy difícil de analizar porque son muy distintas. Y en el caso de respiro y de terapia ocupacional, curiosamente, hay pocas investigaciones sobre eso, que digo yo, hostia, pues es la pura realidad, ¿vale? Y luego el tema de la informativa. Los que hemos hecho educación para la salud sabemos que mera transmisión de información, sin personalizar, sin seguimiento y sin centrarse en los comportamientos que queremos perseguir, no sirve absolutamente para nada. Pérdida de tiempo, de un tiempo que se puede dedicar para otras cosas. Nos vamos a centrar en las intervenciones psicoeducativas porque claro, el menú es muy grande y vamos a ir centrando un poquito, porque si no se nos va de las manos. Las intervenciones pueden ser presenciales con apoyo de nuevas tecnologías y pueden ser virtuales basadas en Internet. El futuro está en la tercera, pero ahora mismo está casi en pañales. Aparte de que no es moco de pavo. Hacer una página web que le pueda servir de apoyo a una persona que está en su domicilio y que solo haya una intervención virtual es muy difícil, no hay tanta experiencia en ese tema, ¿vale? Pero ya digo que el futuro va por ahí. ¿Por qué va por aquí el futuro? Porque el principal problema que tienen estas personas que cuidan a familiares dependientes para recibir una intervención es que no pueden salir de casa. O le hacen una visita domiciliaria o pocas cosas más. De hecho, cuando se hace un taller de cuidadoras es muy difícil juntar a 8 o 10 personas. Es que es muy difícil, ¿vale? Por eso yo creo que el futuro va por ahí. De todas maneras, nos vamos a centrar en las presenciales, que son las que más se han estudiado y más se han desarrollado, ¿vale? ¿Cuál es la finalidad de las intervenciones psicoeducativas? Pues básicamente generar conocimientos y habilidades sobre 4 áreas. El cuidado de la persona dependiente, el cuidado propio, la búsqueda de recursos y, muy importante, la gestión del estrés, que es lo que va a prevenir las consecuencias emocionales. Y por otro lado, dar apoyo emocional. Eso en enfermería lo sabemos hacer muy bien, ¿vale? Entonces, ¿cuál sería estas actividades concretamente? Pues vamos a tener actividades educativas, actividades de apoyo emocional y actividades ya más específicas, que sería la parte psico, ¿no?, del nombre. Que tenemos las habilidades, están centradas en lo que son las habilidades de afrontamiento. El afrontamiento es cómo la persona identifica un problema y lo soluciona. ¿De qué manera? Se aproxima a él, huye, lo hace con comportamiento, lo hace con aceptación. Todo eso es muy interesante, pero claro, por desgracia no tengo tiempo de centrarme en muchas cosas más. Y sí que vamos a ver las 3 que yo pongo aquí como más representativas. La técnica de solución de problemas, la reevaluación positiva, que tiene que ver con aceptación de la situación y con ver lo positivo de una situación, y la búsqueda de beneficios, es decir, encontrar beneficios. Si el cuidador se siente satisfecho con su cuidado y mejora un poquito su autoestima, estamos previniendo la aparición de alteraciones emocionales, ¿vale? De todas ellas, porque luego habría unas mixtas que serían las multicomponentes. Se llaman multicomponentes cuando llevan más de una de las anteriores, es decir, educación más apoyo más adiestramiento en afrontamiento, etc. La evidencia científica dice que las multicomponentes son más potentes, obviamente, porque está atacando una cosa desde distintos frentes, ¿no? Es lógico. Nos vamos a centrar en, esto está descolocado, en la técnica de resolución de problemas. Aquí lo que pasa es que ha caído en otro sitio. Os pongo un ejemplo solamente de en qué consiste esta técnica, porque desde mi punto de vista esto sí se puede aprovechar desde el punto de vista de enfermería. No es difícil de hacer, y tiene bastante buenos resultados según dice la evidencia científica. La técnica de resolución de problemas no es ni más ni menos que asesorar a la persona, de forma individual, obviamente, cómo identificar los problemas, cómo identificar alternativas de solución, cómo ponerlas en marcha y cómo evaluarlas. Es decir, la enfermera en este caso iría de la mano de la cuidadora ayudándola en todos estos procesos. No se necesita aparataje, no se necesita una formación especial, obviamente se necesita formación, pero no es complicado hacerlo, y está dando bastante buenos resultados, por eso los pongo aquí a modo de ejemplo. De hecho, hay una experiencia de un grupo de enfermeras catalanas que está publicado en el Clinical Nursing, bueno, también está publicado en atención primaria, además, una parte de la investigación, pero concretamente lo que os voy a poner está publicado en el Clinical Nursing para que os hagáis una idea. Ellos hacen una gráfica de cuáles son los problemas que la gente les dice, de una experiencia que tiene. Esos problemas pueden ir en el apartado emocional, dificultad para tomar decisiones, incertidumbre, sobrecarga emocional. En el apartado de la comunicación, con la persona cuidada o con la familia, altas demandas, conflictos. En el apartado de los recursos, problemas para identificar recursos y buscarlos.
problemas para petición de ayuda a la familia. Normalmente aquí, por desgracia, cuando se reparten la papeleta a la que le toca, porque normalmente es entonces ya se da como lo normal que ella se encargue de todo. Y entonces la familia va 5 minuticos de visita y a salir corriendo, que aquí hay peligro. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esa persona cuidadora tiene enormes problemas a la hora de plantear las cosas en familia y de pedir ayuda a la familia y de negociar con la familia. Y en eso se les puede ayudar también. De hecho, hay formas de ayudarlo. Y luego, en cuanto a la vida, pues normal. La vida laboral, otros roles, el ocio o las relaciones sociales que se ven auténticamente cortadas. ¿Vale? Resumiendo, que no me quiero yo... que no me quiero enrollar. Tenemos que las personas cuidadoras con alta dedicación tienen un riesgo muy alto de alteración de la salud emocional. Por lo tanto, tenemos que ayudarlas. Que dichas personas necesitan apoyo emocional, pero necesitan también mejorar sus habilidades de cómo cuidar a la persona cuidada, cómo cuidarse a sí mismas, cómo buscar recursos y cómo gestionar el estrés. Que las intervenciones psicoeducativas han demostrado una evidencia de calidad moderada, según el sistema GRADE, de evaluación de la evidencia científica, en la prevención y mejora, sobre todo de la sobrecarga, de la ansiedad y de la depresión, que son los 3 principales problemas emocionales que tienen este tipo de población. Y que dentro de estas intervenciones, la técnica de resolución de problemas, desde mi punto de vista, es una opinión mía, yo quiero separar muy bien lo que es una opinión mía de lo que es la evidencia científica, creo que es muy útil para completar los talleres educativos grupales que se hacen en los centros de salud. Bien, esta ha sido mi pequeña aportación sobre el tema. Estaré encantado de responder cuantas preguntas creáis necesarias, pero me habían dicho 15 minutos y no quiero yo pasarme del tema. Muchas gracias por vuestra atención. Gracias. Muchas gracias, Rafa. Sí. Hazlo tú mientras. A ver si te sale. Sí. Lo que nos cuenta Rafa, yo creo que todos hayamos trabajado en atención primaria. No, hombre, si hemos trabajado en atención primaria, evidentemente, mucho más cercano, y si no, pues todos hemos tenido un familiar, un amigo que, en fin, muchas de las cosas que nos ha contado Rafa la hemos observado, ¿no? La hemos visto. Bueno, voy a continuar presentando a Margarita. ¿Cuál es la tuya? ¿Jornada o presentación? Ahí va. Muy bien. ¿Lo dejo ahí? Vale. ¿Qué pasa? El puntero en lo que hay el rayo a este, ¿vale? Y pasa derecha y izquierda. Bueno, vamos a continuar con Margarita Enríquez de Luna. Ella es enfermera responsable de cuidados intensivos en el Hospital Costa del Sol y nos va a hablar, pues, de una cuestión bastante interesante por ser bastante invisible y poco conocida incluso dentro de nuestro propio colectivo. Nos habla de la ratio enfermera y la mortalidad. Pues muchas gracias, Margarita, adelante. Buenos días, ¿se me oye? Sí. Bueno, uy, se ha desconfigurado. Bueno, lo primero quería agradecer tanto a Serafín como a Antonio y al ilustre Colegio de Enfermería el haberme dado la oportunidad de poder compartir en este foro tan especial estos minutillos, ¿no? Y sobre todo para mí un honor también compartir mesa con estos compis tan ilustres, ¿no? Espero estar a la altura vuestra. Seguro que sí. Bueno, como decía Antonio, el tema del que voy a hablar, pues es un tema que ha sido y sigue siendo muy debatido y muy controvertido desde hace muchos años. Sabemos que los recursos humanos son la piedra angular del sistema sanitario. Y sí es cierto que la adecuación de plantillas, la necesidad de adecuar las plantillas muchas veces se han realizado basándose en estudios donde han utilizado instrumentos que en algunos casos no han sido específicos y han tenido en cuenta lo que es el factor tiempo. Es decir, cuánto tiempo tardo en poner una sonda, cuánto tiempo tardo en poner una medicación, etcétera. Que todos sabemos que en el día a día de la enfermería no solo son ese tipo de tareas, sino que la enfermería es mucho más compleja. Incluso los medios de comunicación se han hecho eco
de la problemática que tenemos a nivel de plantilla. Pero las noticias que nos vienen siempre parece que es algo como una percepción, parece que dicen, que se oye, que se siente, pero ¿realmente nuestro trabajo influye en los resultados en salud? Bueno, pues vamos a ver qué dice la evidencia. No en vano, ya en el 2005, en el estudio que se publicó de eventos adversos asociados a la hospitalización, muchos de los eventos notificados estaban relacionados directamente con el cuidado, directamente con enfermería, como úlceras por presión, relacionados con la medicación, etc. ¿Y vosotros creéis que si se aumentan los ratios, tenemos enfermeras mejor formadas, ese impacto en los eventos adversos se minimizaría un poco? Bueno, pues vamos a ver qué nos dice la evidencia, ¿no? Bueno, yo he traído aquí, quería compartir con vosotros, porque cuando estuve preparando la presentación también me llamó la atención los estudios publicados, que parece como que no se sabe que existen esos estudios, ¿no? Donde la verdad que tienen resultados bastante interesantes. Por un lado, tenemos que tener en cuenta la percepción que tienen los dos actores del escenario de cuidados, que son el paciente y la enfermera, ¿no? Un macroestudio llevado de la mano de Eiken, que se tiró durante varios años realizando el estudio, lo publicó en el 2012, en el cual participaron más de 1000 hospitales de Estados Unidos y de Europa, observó que había un denominador común. En todos los países la calidad de la atención se percibía reducida, se percibía deficitaria. Y además, en aquellos hospitales donde las ratios eran más bajas, la insatisfacción de los profesionales de enfermería era aún mayor, ¿no? Incluso en los pacientes en los que se sentían insatisfechos porque la calidad de la atención no les parecía la adecuada en su zona de salud, coincidía, o se asociaba también a que había enfermeras que estaban más insatisfechas o más quemadas en esas zonas de salud. Esto no es de ahora, esto no acaba de salir en el 2012, sino que esto lleva años estudiándose. De hecho, por los años 90, la investigadora Eiken ya empezó a hablar a estudiar entre países de Europa, Estados Unidos y Canadá, ver si había asociación entre dotación de enfermería y mortalidad. Y vio que existía una asociación fuerte entre ambos factores. Pero es que unos años más tarde, Rafferty replicó el estudio que había hecho Eiken en Reino Unido. Y también coincidió que en los hospitales donde había menos número de enfermeras por paciente, 12-14 pacientes por enfermera, la mortalidad aumentaba en un 26%. Ese mismo año salió publicada una revisión sistemática con metaanálisis, en el cual también coincidió lo mismo, que mayor dotación de enfermería hacía que la probabilidad de muerte disminuyera. Incluso nos dice el artículo que se podían incluso salvar 5 vidas por cada 1000 días de ingreso en una UCI. En una cirugía también 6 días se podrían salvar por 1000 días de ingreso y en una interna 5 vidas por 1000 días de ingreso. Aparte de que los eventos adversos se podrían disminuir en un 30% en las unidades de cuidado intensivo, si dotamos de más enfermeras. Pero aún ahí sí hay más estudios. Un estudio de insuficiencia cardíaca publicado en la Cochrane, en el cual pacientes que tenían esta afectación, que recibían intervenciones de enfermeras especialistas en insuficiencia cardíaca, disminuía la tasa de reingreso y disminuía la tasa de mortalidad. Además, otro de los estudios del cual en América se hizo un estudio con hospitales magnéticos, donde se supone que hay mejor clima de trabajo, más dotación de enfermeras, más formación, etcétera, también disminuía la mortalidad en un 14%. Pero también en Europa también tenemos estudios en el cual también con pacientes quirúrgicos observaron que al aumentar un paciente de más por enfermera, fijaros
también disminuían un 7% la probabilidad de muerte y doblar el número de enfermeras graduadas también disminuía el 30% de mortalidad intrahospitalaria. Y en un entorno más cercano, como es en el Hospital Costa de Sal, en mi hospital, el doctor Morales evaluó el impacto de la intervención enfermera en función de la práctica clínica de la misma y vio que mejoraba significativamente tanto la mortalidad como reingresos como las infecciones. Aún así, vemos cómo la ratio de enfermera-paciente es muy diversa dependiendo del país, pero es que incluso dentro del mismo país la relación, las ratios también son muy dispares, incluso dentro de la misma provincia también son dispares. Aquí traigo lo que es en Noruega, la ratio de enfermera 5,2 frente a España, que tenemos 12,7 pacientes por enfermera. Pero curiosamente en este estudio me llamaba la atención que las enfermeras graduadas, el 100% de las enfermeras graduadas estaban en Noruega y en España. Sin embargo, en el resto de países de la Unión Europea, pues estaban oscilando entre un 10 o un 40%. Y sin embargo, fijaros la diferencia de cifras, ¿no? No en vano, hace unos años el doctor Morales publicaba un artículo en el que hacía alusión al paralelismo que tiene nuestro sistema sanitario con los desacuerdos de personal, de recursos humanos, que la Organización Mundial de la Salud contempla. Por un lado, la dotación escasa o excesiva de algunas categorías de personal. Sabemos que nuestro sistema sanitario es igual a un sistema hospitalario y además el sistema hospitalario es igual al sistema médico, con lo cual las enfermeras siempre estamos en un segundo plano. Otro desajuste era la dotación geográfica desigual, lo que os he comentado. Dependiendo de la comunidad autónoma donde trabajamos o del hospital mismo, las ratios son totalmente diferentes. O el desajuste entre la formación recibida y las competencias. Hay enfermeras que están especializadas en determinada materia, como puede ser una pediatría, y sin embargo están trabajando en una unidad de trauma, por ejemplo. O relaciones inadecuadas entre dotaciones de categoría. Así, por ejemplo, pues tenemos diferentes ratios entre médicos por enfermera. Llama la atención como, por ejemplo, Holanda tiene una ratio de 128 médicos por 1000 enfermeras, nuestros vecinos tienen una ratio de 488 médicos por 1000 enfermeras y España tenemos casi el doble, de 883 médicos por 1000 enfermeras. Pero yo hago una pregunta. ¿Nosotros tenemos, nuestros resultados en salud son muchísimo mejores que el resto? ¿Tenemos menos listas de espera que el resto? ¿Tenemos los servicios menos aglomerados que el resto, teniendo estos ratios de más médicos por enfermera? Además de los estudios que hemos visto publicados, a mí me resulta preocupante cuando me encontré que la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico, la OCDE, publica bianualmente un informe en el cual participan 34 países. Y llamaba la atención, en este caso, las enfermeras por cada 1000 habitantes. Fijaros, estamos casi a la cola de la izquierda. Incluso nuestros vecinos portugueses están un poquito mejor, pero los franceses, fijaros cómo están. Pero es que si lo comparamos con otras categorías profesionales, es curioso cómo, en este caso, España está un poquito más hacia la derecha que como estábamos las enfermeras. Incluso Francia, en este caso, está por detrás de España. Pero, además, sí, en los sitios, en los lugares donde se deciden las políticas sanitarias, si tampoco tenemos representación, pues imaginaros cómo podemos hacernos más visibles. Me llama la atención cómo en la Organización Mundial de la Salud, donde hay las oficinas regionales de la OMS, donde hay representatividad de todos los colectivos, me llamaba la atención cómo a lo largo de los años hemos ido perdiendo representación, de tal manera que en el 2001 había 2,9% de enfermeras representadas y en el 2013 0,6%. No he encontrado los que tenemos actualmente, es el último dato que he encontrado con respecto a otros profesionales, con lo cual a mí me llama la atención. Pero además de todos los resultados que hemos visto, tenemos una realidad y estamos ante un reto que, como ha comentado Rafa, la población va envejeciendo.
que actualmente tenemos una esperanza de vida de 80 años, pero de aquí a 35 años el grueso de la población va a estar entre 80 y 90 años. ¿Y qué significa esto? Pues como decía Rafa, que vamos a tener personas más mayores, personas con mayor dependencia, con más problemas de limitación, cronicidad, que no solo tendremos que atender a esos pacientes, sino tendremos que atender, como decía Rafa, a esos cuidadores, es decir, un mayor nivel de cuidado con los ratios que venimos viendo, ¿vale? Pero además de estos retos, tenemos otros que también son muy importantes, que parece que porque no han estado acompañando durante toda la vida, pues no son importantes. Pero es que no lo tenemos resuelto, porque a quien no le gustaría proporcionar un cuidado para dar una muerte digna, o que no tengamos dolor en los hospitales, ¿no?, en el siglo que estamos, o tener una asistencia segura, o participar en la asistencia. ¿Hasta cuándo nos van a acompañar? ¿Hasta cuándo vamos a dar solución a estos retos? ¿Y cuál es la solución? Pues la verdad que yo no lo sé. Pero a lo mejor, ¿y si nos planteamos en reorganizar las instituciones? A lo mejor como niveles de complejidad, como están haciendo en Antequera. ¿Y si intentamos que los resultados sean más transparentes? Que para ello, evidentemente, necesitaremos potenciar los sistemas de información. ¿Y si intentamos no maquillar esos resultados para conseguir los objetivos? Y hablamos de lo que tenemos realmente. ¿Y si nos replanteamos circuitos más eficientes? ¿Y si adecuamos los puestos de la enfermera a la formación que tienen? Desarrollando más enfermería de práctica avanzada, adecuando las especialidades, adecuando los posgrados. ¿Y si nos innovamos y replanteamos circuitos entre primaria y hospitalaria? ¿O acercamos la universidad a la práctica asistencial? ¿Y si utilizamos recursos de forma más efectiva? Yo creo que antes que empezar a plantear las plantillas, a lo mejor habría que solucionar una serie de cosas para poder adecuarlas en condiciones. Y bueno, y como dice un programa de por ahí, estos son los datos y suyas son las conclusiones. Muchas gracias. Muchas gracias, Margarita, por contarnos cosas tan interesantes y que sin duda ponen en valor el potencial cuantificado que tenemos en enfermería y que, bueno, no siempre el que nos hace falta. Bueno, vamos a pasar con el tercer ponente, que es Pedro Soriano. Yo la presentación que voy a hacer de Pedro Soriano va a ser muy simple. Lo conozco desde hace mucho tiempo y es muy buena persona. Eso es para mí lo más significativo de Pedro Soriano. Y después, no menos importante que eso, está que tiene siempre una pasión por hacer cosas y lo que dirían desde la Escuela Andaluza de Salud Pública, ¿no? Es una persona salutogénica que da gusto estar a su lado porque transmite siempre positividad y amparo, ¿no? Además, también en su lista de méritos hay muchos méritos, pero bueno, voy a decir solo que trabaja en el Hospital Clínico de Madrid, ¿vale? Y Pedro, cuando quiera, adelante, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. ¿Se escucha bien? ¿Cómo estáis? Bien, ¿no? Ahora estoy más nervioso porque después de decir eso, yo quiero dar las gracias a los pequeños detalles. Yo creo que cuando venimos a una jornada o a un congreso, cuando nos vamos a casa y nos acordamos de eso, de esa pequeña cosa que nos ha gustado, creo que es lo importante. Yo quiero dar las gracias a los pequeños detalles por cómo me han tratado, por invitarme, porque yo siempre he estado en el otro lado. A Serafín, a Antonio, a Nieves, al Colegio de Enfermería de Jaén. O sea que gracias por dejarme contar un poco la locura que estamos haciendo.
He venido a contar un proyecto, pero antes quería hablar un poco de la salud digital. La salud digital no es más que la aplicación de las tecnologías, de la información y de las comunicaciones en toda la gama de funciones que afectan al sector de la salud. Los beneficios de esa salud digital ya lo estamos empezando a ver, principalmente en la toma de decisiones, en la disminución del tiempo de registros y procesos de intercambio de información, en la disminución de reingresos, en la atención personalizada también. Son cosas que a mí realmente me llaman la atención. Todo esto va ligado al proyecto que voy a contar luego, ¿vale? ¿Por qué creemos en lo que estamos haciendo? Yo creo que vamos a pasar, gracias a Internet y a las tecnologías, vamos a pasar de un paradigma hospitalcentrista a un paradigma de salud pública, de promoción y prevención de la salud, porque la gente cada vez estamos más informadas, los pacientes, los cuidadores, la sociedad se informa sobre salud. Entonces vamos a ser una potencia muy importante para atención primaria, que yo creo que es siempre parece que es la gran olvidada. ¿Qué es el proyecto FF Paciente? El proyecto FF Paciente, que es Follow Friday Paciente, que se realiza principalmente en Twitter, es dar visibilidad a la figura del paciente activo, a los cuidadores, a sus historias. Lo inicié cuando estaba en Inglaterra, cuando yo me di cuenta, una de las necesidades que yo creo que me di cuenta en ese momento es que nosotros, como profesionales, creemos que es lo mejor para el paciente, creemos que es lo mejor para los cuidadores, para los familiares, para la sociedad, ¿no? Enfermería tenemos un papel muy importante y es cierto, estudiamos para ello. Pero ¿qué pasa del otro lado? ¿Qué pasa a la persona que está viviendo con esa enfermedad, ese proceso? Como no me puedo traer a los pacientes, yo les llamo pacientes porque hay que etiquetarlos, pero son grandes personas y grandes amigos, les he pedido que me hicieran un vídeo muy cortito para que contaran qué es para ellos el proyecto. Vamos a ver que funcione, ¿vale? Dale en medio de la pantalla, por favor. Es un micro abierto a los pacientes activos en nuestra enfermedad y en redes sociales. Una oportunidad única para compartir buenas prácticas y solidaridad como pacientes en primera persona. Se van a conocer nuevos blogs, otros blogs muy interesantes y encontramos testimonios que pueden servir de mucha ayuda a otros pacientes, a otros enfermos crónicos, sobre todo aquellos que están recién diagnosticados. Donde compartimos nuestras experiencias con los tratamientos, con los efectos secundarios, con la jerga sanitaria y eso nos hace sentir más fuertes, nos da visibilidad y todo en esta vida empieza el día que vemos las cosas. Nos ayuda a pasar de ser afectados a ser pacientes activos, nos ayuda a que seamos una suma de voces para que se nos escuche más alto. Que desde que estoy incluida en la iniciativa FF Paciente me he sentido mucho más acompañada gracias al calor y a la experiencia de todos mis compañeros. El proyecto FF Paciente ha sido muy importante para mí por tres razones. Una, porque me ha permitido hablar, yo soy seropositivo y para nosotros es muy importante contar nuestra historia. Dos, porque me he puesto en contacto con otros seropositivos y otros activistas que trabajan en lo mismo, en la lucha contra el VIH y contra el estigma. Y tres, porque a partir de esos contactos se han iniciado nuevos proyectos para continuar con esta lucha activista. Bueno, un fuerte aplauso para ellos porque realmente la canción está súper chula, yo estoy súper enganchado. Perdonad, que es que... bueno, yo creo que es importante darle voz a las historias, a las experiencias, porque ellos están haciendo un papel importantísimo. Ellos son capaces, son agentes activos de salud. Están apoyando a otras personas en sus blogs, en sus historias. Cuando vienen a congresos, ya empiezan a venir cada vez más a congresos, cuentan sus experiencias, nos ayudan a mejorar el sistema. Tenemos que ser capaces de dejarles entrar para definir conceptos, para definir cómo mejorar esa estancia cuando entran en los hospitales, en los centros de salud o en el propio sistema.
¿Quiénes somos? Aunque fue una cosa que inicié yo en Twitter un viernes cuando estaba trabajando en Oxford, ahora somos un equipo de personas que sin ellos no sería posible que esto siguiera adelante. Personas que no se conocían, que hablábamos solo por redes sociales. Muchos de ellos no se habían conocido aún. Hay pacientes, hay un biólogo, hay enfermería, hay medicina, hay un técnico de rayos. O sea, lo importante es que todos, independientemente de donde estuviéramos, creemos que esto es importante y queremos seguir adelante con el proyecto. Y por tanto, ahora la dimensión que está teniendo el proyecto es gracias a la ayuda de todos ellos. Nuestro equipo, como siempre decimos, somos personas. Da igual qué categoría profesional tengas, porque al final esto es un bien para todos. Estamos orgullosos ¿de qué? De pertenecer a la Asociación de Enfermería Comunitaria. Una de las cosas que yo tenía claro es que cuando vamos creciendo como grupo, a mí me gustaba estar cerca del sistema y estar cerca de una sociedad científica. Ahora vamos unidos de la mano y hacemos una intervención comunitaria en todo este proyecto. Pero ¿qué es lo que queremos hacer? ¿Cuáles son nuestros objetivos? Aparte de que los viernes se utilice el hashtag FFPaciente en Twitter y en redes sociales, que ahora veréis algún ejemplo, nosotros queremos facilitar la interacción entre los profesionales de la salud y los pacientes y cuidadores. Simplificar el acceso de la información de salud acreditada en Internet. ¿Qué pasa cuando entramos a Internet, ponemos la palabra cáncer y le damos al buscador? Generalmente nosotros tenemos habilidades para poder saberlo, sesgar, ¿no? Y quitar la información que no es válida, está bien. Pero ¿qué pasa de la gente que no lo sabe? Entonces creemos importante. Escucha activa y empatía, fomentando una red de apoyo. Las entrevistas que salen todos los viernes, lo que genera es eso. Lo que genera es encontrar personas que están pasando por la misma situación, personas recién diagnosticadas que buscan un punto de apoyo. Y eso se pretende y eso conseguimos con el proyecto. Un repositorio de proyectos de pacientes, facilitar la autonomía de los propios pacientes, el autocuidado, la confianza. Si una persona se siente escuchada, se interesa, conoce por su salud, conoce su proceso de salud y enfermedad, se va a interesar más, se va a informar más y por lo tanto se va a cuidar más y lo va a compartir. Ayudar a promover el autocuidado, fomentar la adherencia al tratamiento y fomentar el apoyo entre iguales. Estos son algunos de los tweets que la gente utiliza porque el hashtag FFPaciente lo podéis utilizar todos vosotros, con jornadas, con eventos que se vayan a hacer para el paciente, los cuidadores. Todo lo que hagamos se puede dar difusión los viernes y por eso está funcionando muy bien. Consejos sobre el omeprazol, todo el mundo es bienvenido. Y cómo no, dar reconocimiento a personas que hacen una gran labor y que están pasando por una lucha, pero que es que además lo comparten y ayudan a otros. Y me quedo con este tuit de Celíaco a los 30, donde dice: FFPaciente para todos aquellos pacientes que intervienen su tiempo en la difusión sobre su enfermedad, ayudando a otros muchos. No nos damos cuenta del valor que tienen. Y es que tienen un valor importantísimo. Y es que cada vez hay más personas que tienen más visibilidad en todo esto. Y nosotros como enfermeros o como profesionales de la salud no podemos dejarles de lado. Tenemos que intentar que estén dentro del propio sistema y acompañarles, que ese es el gran reto. Esta es la web. Cuando tú entras en la web y entras dentro de uno de los iconos, pues VIH o cáncer o diabetes, tú encontrarás un listado de pacientes que han contado su historia, asociaciones de pacientes sobre ese tipo de patología en concreto y recursos. ¿Vale? Entonces una persona recién diagnosticada o una persona que quiere saber algo más sobre el VIH, entras y vas a encontrar información que ya ha sido contada y que hemos visto en la red. Y que de alguna forma intentamos limpiar y sesgar las cosas que no nos interesan. Hemos realizado tweet chat. ¿Conocéis los tweet chat? Son encuentros en Twitter donde se habla una hora sobre un tema en concreto. Hablamos sobre los retos de información sanitaria en Internet. Las preguntas no las hicimos nosotros, las hicieron ellos. Las votamos. Fuimos trending topic. Participó 265 personas en una hora. Creamos conversación donde ellos eran los protagonistas y ellos eran los líderes. Y ese es el reto es no dejarles hablar, sino dejarles participar. También hemos hecho infografías, una infografía de la diabetes, lo más básico ya está dicho, ¿no? La diabetes es una cosa que está muy, muy vista, pero es que lo hicieron ellos. Es que ellos dijeron, es que esto no se entiende, Pedro, es que esto si lo lee alguien no lo va a entender, hay que cambiarlo.
Les dejamos, lo hicimos y lo hicieron ellos, y ellos dieron los signos de interés, los signos y síntomas, todo basado en evidencia, pero en su lenguaje. Y yo creo que eso es importante, hecho por personas con diabetes que tienen blogs, que son muy activos. Organizamos el Descafé, que lo hacía nuestro compañero Gaby, nosotros coordinábamos la parte de Madrid, donde estuvimos hablando sobre la muerte, ese gran olvidado. Y se acerca el Día Mundial sin Ruido. El año pasado sacamos esta campaña donde ellos contaron sus historias con el ruido en los hospitales y centros de salud e hicimos este cartel. Nuestra gran sorpresa, Sanidad sin Ruido, ese hashtag, no sé si lo llegasteis a ver, pero es que salió en Telecinco, en La Sexta. Una cosa que pensábamos que se iba a quedar entre 3 personas fue bastante importante y lo hicieron ellos. Lo hicieron figura paciente, las personas que están en el otro lado. Yo creo que eso es lo importante. Y yo tengo que dar gracias a Internet. Yo siento a las personas que me han escuchado antes, pero yo tengo que contar una historia personal y voy a decir por qué doy gracias a Internet. Cuando yo estaba en Inglaterra, yo tengo una prima que está pasando por un proceso, tuvo cáncer de pecho y tiene mi edad. Y recuerdo perfectamente, pues ya varios años atrás, pues bueno, la operación, el post, lo vivimos todos muy cercano. Yo me voy a Inglaterra y una tarde me escribe por Facebook. Y me dice solo, estoy cansada. Yo no sabía muy bien qué pasaba, porque realmente ya estaba con el tratamiento, pero ya había pasado la enfermedad. Yo creo que el cáncer es crónico, por lo menos es una sensación personal, pero bueno, yo no sabía qué pasaba. Digo, bueno, ¿qué pasa? Me han encontrado metástasis en cadera y en hombro. Yo no sabía qué decir, ¿no? Y ella decía, estoy cansada, me han hablado de un ensayo experimental, yo no quiero hacer nada, estoy muy cansada, de verdad, Pedro, es que no quiero hacer nada. Yo, como enfermero, como familiar, intenté, creo que con error, convencerla de que fuese ese ensayo clínico. Yo me sentí muy impotente, inseguro, me planteé en ese momento, pero ¿qué estoy haciendo como enfermero si no soy capaz de dar apoyo ni dar solución a una persona que es familia mía? 5 horas y media hablando por Facebook y no conseguí nada. Al revés. Más frustración, más miedo, más inseguridad. El proyecto ya había empezado y había aparecido Lou Matilla y Ruth y contacté con ellas y les dije, oye, ¿no os importaría hablar con mi prima? Nada, pues es que yo lo estoy intentando y es que no consigo nada. Además, me siento peor de antes de empezar a hablar con ella. Me dice, sí, no te preocupes. Media hora, mi prima tiene un estado en Facebook que pone, voy a luchar, y una canción de Manuel Carrasco. Voy a seguir adelante, voy a ir al ensayo. En menos de media hora. O sea, ¿qué está pasando? Que el apoyo entre iguales es súper importante. Personas que han pasado por un proceso similar o lo están pasando, es muy importante para la persona que está recién diagnosticada o que está pasando por el mismo proceso. Por eso yo creo, y por eso es lo que a mí, cuando aún me llegan historias al email y me dicen, Pedro, me gustaría contactar con una persona que ha contado su historia dentro del proyecto, algo estaremos haciendo bien y algo está funcionando. Y las redes permiten que yo esté hoy aquí en Jaén o una persona que esté en Jaén pueda hablar con otra persona que está en Madrid o que está en Alicante sobre una cosa que les interesa a los dos. A mí me gustaría que mañana en los periódicos haría la enfermería cuida la red. En los periódicos, tirada nacional. Estaría genial. Pero la realidad, ¿cuál es? La realidad es que no estamos a la par de la sociedad. La realidad es que no estamos adaptados. El sistema, nosotros como profesionales y como personas. Ya hay evidencia que Twitter, Facebook sirven para este apoyo entre iguales, sirve para dar información fiable, para generar conocimiento. Ya existe evidencia. Pero nuestras acciones, al final, no dependen de que seas médico, farmacéutico o paciente. Somos personas. Y al final, si podemos compartirlo, vamos a compartirlo con nuestros compañeros. Pero ¿qué nos pasa? Esa es una sensación personal. Estamos muy ocupados siguiendo protocolos, estamos muy ocupados haciendo nuestro día a día y a veces las ruedas pueden ser las herramientas como puede ser Internet. Y deberíamos pararnos. Yo sé que esto es una cosa fácil de decir, pero sé que es una cosa muy difícil de implantar, ¿no? Pero sí que es verdad que deberíamos pararnos a escuchar y ver cómo mejorar la experiencia del paciente en un servicio, ver cómo mejorar que ellos entren y digan cosas que se pueden rectificar.
Porque os digo una cosa, como enfermeros o enfermeras o como profesionales de la salud, Internet os va a ayudar mucho. Podéis encontrar información de calidad. ¿Qué os gusta? ¿Los cuidados paliativos? Poner cuidados paliativos en Twitter. Vais a encontrar personas que les encantan los cuidados paliativos, profesionales de la salud, vais a encontrar evidencia, vais a encontrar un recurso que os va a motivar por lo que estáis haciendo. Digo cuidados paliativos como puedo decir diálisis. Por lo tanto, las redes es un punto fuerte también para nosotros, para generar encuentros entre nosotros. Y bueno, como las redes son eso, yo quiero hoy aprovechar para poner la campaña del Nurse Emoji. Porque hay un emoticono del médico, porque hay un emoticono de la paella, de un pintor, de todo, y porque nosotros no tenemos un emoticono. ¿No? Yo voy a hacer aquí la puntilla, he dejado los flyers en la entrada. Y de alguna forma lo que hay que hacer, claro, el problema es que lo que hay que hacer es compartir la imagen. Hay que hacer fotos y compartir la imagen con el hashtag, porque esto es una empresa que al cabo del año solo admiten 50 nuevos emoticonos. Y esta es la idea, ¿por qué no lo vamos a intentar? Así que yo lo intento compartir, ¿vale? ¿Existen barreras en la salud digital? Por supuesto. Ya empezamos a hablar de la infoxicación, de la brecha digital. Hay personas que no llegan a Internet. Internet es una herramienta. Dice, es el futuro, sí, es el futuro, es una herramienta, pero no nos podemos olvidar que Internet no llega a todos los sitios. Y que luego cuando tú pones una palabra clave en Google, pues el problema que tienes es que encuentras muchísima información y que muchas personas no saben diferenciar. Se hacen infografías donde te ayudan a unas pequeñas tips decir cómo que tiene que estar el autor, la fecha de publicación, que hay un email de contacto, que hay un email de contacto donde tú puedas contactar con la persona que está detrás. Esos pequeños detalles la gente no lo sabe. Y debemos llevar cuidado porque luego vienen las pseudociencias o homeopatía que pasa lo que pasa, ¿no? Pero bueno. Que ya voy a acabar. Os esperamos los viernes. Queremos que compartáis vuestra información, jornadas, eventos, guías clínicas, lo que queráis. Estamos a vuestra disposición. Y bueno, ese es el vídeo para acabar. Nada, que muchas gracias y que os esperamos los viernes. Bueno. Pues muchas gracias, Pedro, por tu ponencia, por compartir tu trabajo con nosotros. Ahora tenemos un ratico de preguntas a los ponentes, de cosas que no se hayan terminado de comprender o que queráis profundizar en algún aspecto que no se ha desarrollado suficientemente. Así que ahí tengo a mi hermano Serafín, micrófono en mano, esperando que le ataquéis, cuando queráis. Hola, yo soy Esther, trabajo como enfermera gestora en una unidad de distrito de Jaén. Y quería preguntarle a Rafa si hay algunos estudios donde se haya visto que se trabaja no solo con el cuidador, sino con la familia. Que se haga más extensivo el trabajo cuando hay un cuidador principal, si se trabaja también con la familia o no. Nosotros tenemos una experiencia de trabajo con pacientes de fibromialgia en los que luego se trabajó con la familia, pero no tenemos experiencia, ni conozco, ni sé, y por eso te pregunto si hay trabajos, si se trabaja también con las familias, no solo con el cuidador principal, sino con la familia entera. No sé si me he explicado bien. Perfectamente. Hay poco trabajo sobre lo que tú comentas, porque lo que sí hay es trabajo con el cuidador para prepararlo para negociar con la familia, para buscar apoyo en la familia, que no es ninguna tontería, como decía anteriormente. Ampliar ese tipo de intervenciones, inevitablemente,
una de las derivadas que tiene es que al final, si tú como profesional te metes en esa historia, inevitablemente la ayuda al cuidador pasa muchas veces por entrevistas familiares, incluso por terapia familiar de baja intensidad, que es donde nosotros podemos funcionar. Por desgracia, hay recomendaciones al respecto, pero yo personalmente creo que no hay mucha experiencia sobre ese tema, pero es muy interesante, porque claro, si tú dices de ayudar a la persona a hacer negociación con el resto de la familia, muchas veces eso, como yo te digo, una de las implicaciones que tiene y una de las cosas que es inevitable es acabar trabajando un poco con el resto de la familia. Es un terreno muy peligroso, es muy peliagudo, está lleno de minas, tienes que saber dónde pisas, muy difícil, pero yo creo que para eso están los retos, para hacerlo y para ir sacando un poquito de provecho. Yo creo que aquí hemos visto muchas experiencias de cómo desarrollar profesionalmente. Es inevitable el que, perdonadme la expresión, el que quiere peces se tiene que mojar, por lo menos la rodilla, ¿no? Por no decir otras partes más pudendas. Y en este tema yo creo que hay muchísimos retos y que tenemos que saber salir de los centros de salud y ir a los domicilios, como hemos predicado durante toda la vida. El problema de la atención primaria es muy gordo. A nada que te descuides, te encuentras en el centro y sin salir porque es muy cómodo. Y somos humanos y tendemos a lo cómodo, inevitablemente. Pero yo creo que de vez en cuando hay que reflexionar sobre el tema y de vez en cuando hay que buscar alternativas. Esta que tú me estás diciendo es una línea de trabajo fantástica, apasionante, pero bueno, tiene su reto, obviamente que tiene su reto. Yo, si te interesa, me puedes mandar un email y te busco alguna cosilla al respecto ya más específica, ¿vale? Gracias. Hola, buenos días. Gracias por vuestra ponencia. Soy Diego Morilla, enfermero en Mancha Real, zona básica de salud. Hola, sí. Vale, bueno, os estaba dando las gracias por vuestra ponencia, por acompañarnos y enseñarnos cosas. Y presentándome, soy Diego Morilla, enfermero en la zona básica de salud de Mancha Real. La pregunta es para Margarita. Si esos estudios que has presentado, que has hecho de la ratio enfermera en hospital, también son, o se han hecho, o son extrapolables a primaria. Sí, vamos a ver, los estudios que has hecho, que has presentado de la ratio enfermera y con la incidencia sobre la salud de los pacientes, que si tenéis también o tienes conocimiento de que haya estudios que hayan hecho en primaria también, en atención primaria. ¿Sigue sin entender? Pues entonces me expreso. Igual lo tiene apagado. No, lo que yo he encontrado ha sido estudios realizados en hospitales, más que en primaria. Porque digamos que entre países a lo mejor es algo similar, digamos entre comillas, la atención hospitalaria que la primaria, que dependiendo del país la atención primaria se lleva de otra forma, porque hay países que la atención primaria tienen soportes sociosanitarios mucho más potentes que los nuestros. Entonces, lo que yo he encontrado ha sido publicado en hospitales. Vale. Igual Rafa también puede aportar, que Rafa es su área de trabajo, atención primaria. Hay estudios que definen la ratio por profesional, pero no ligan a consecuencias. Eso tiene dos explicaciones muy básicas. En primer lugar, la gran heterogeneidad que supone el nivel primario de atención entre los países. Desde aquí en España, que no solo es eminentemente público, sino que la salud pública está unida a la atención sanitaria, a otros países que tienen los servicios de salud pública por un lado y la atención primaria como tal por otra, bueno, y más cosas. Y luego, obviamente, esto lo empezó Linda Aiken hace unos cuantos años, y obviamente se empieza por lo más gordo a nivel de... Y lo más gordo ahora mismo es el hospital. Yo creo que si esta dinámica sigue, lo siguiente será en atención primaria, pero también hay otra dificultad, y es darle forma a un indicador que te permita las comparaciones. Es decir, en el hospital, por ejemplo, nada más que con coger las caídas, la úlcera, las infecciones, con eso nada más ya tienes un paquete enorme. Ahora, busca tú en primaria
resultados que te van a salir 20 y 30 años con posterioridad. Es decir, eso tiene una dificultad a nivel de investigación tremenda, pero yo creo que con el tiempo se irán dando también ahí. Hola, mi pregunta es para ti, Margarita. A mí me preocupa que cada vez que veo que la enfermería está más desarrollada, con más potencialidad, estamos en las redes, yo veo cabezas pensantes alucinantes, que hayas reflejado que cada vez tenemos menos representación en puestos importantes. Tú que has hecho un estudio tan importante, me gustaría saber qué piensas tú, el por qué es y qué posibilidades tenemos de dar un giro cuanto antes, ¿no? Bueno, ¿se me oye? Sí. Bueno, la verdad que es preocupante, como bien dices, que parece ser que en los estamentos donde se deciden esas políticas, a lo largo de los años, pues hemos ido teniendo menos repercusión, cuando se está viendo en los resultados que el trabajo de enfermero repercute bastante en los cuidados. Como decía, es verdad que tenemos un sistema, digamos, sanitario. Yo no solo creo que está en España, sino que en más países, que es un sistema, digamos, que, digamos, lo importante, como comentábamos antes con el compañero, que se asemeja al sistema médico, como que la atención primaria incluso hasta se queda como en un segundo plano, como decía Rafa, ¿no? Lo más gordo, lo que vende, lo que impacta, las cosas agudas, ¿no? La cronicidad sí viene, pero lo impactante es que se resuelva el infarto agudo en el momento, que los crónicos, ¿vale? Y entonces, como comentaba en la presentación, nuestro sistema hospitalario es igual al sistema médico, donde, que no es por, no quiero yo meterme con otras categorías, ¿no? Pero sí es cierto que está centrado en esa categoría y siempre tiene mucho más voz y más repercusión todos sus resultados que los nuestros. El por qué se está disminuyendo la enfermería a lo largo de... Pues mira, realmente no sé si ha coincidido con el tema de la crisis, que ha ido quitando, porque como hemos visto se ha ido quitando personal de las organizaciones y hemos tenido menos relevancia. Quizá a lo mejor también ha habido una época en la que a lo mejor nos hemos echado un poco para atrás cuando hemos visto cómo se nos ha tratado, ¿no? ¿Cómo se puede solucionar esto? Pues yo, en mi opinión, creo seguir haciendo cosas, apostando por proyectos, que seamos visibles, comunicar, divulgar resultados, la iniciativa, no quedarnos en nuestra unidad diciendo podríamos hacer, luchar, salir, que todo es un reto, como también comentaba Rafa, pero seguir luchando como hemos estado haciendo siempre, codazos para estar ahí. No sé si te he respondido con... Juan Pedro, ya. Hola, mi pregunta es para Pedro. Me imagino que en el hashtag que yo no lo seguía, a partir de ahora lo seguiré, se habla de muchos temas. Uno de ellos sería el tema del sistema sanitario y de las enfermeras. Me gustaría saber qué opinan los pacientes sobre el sistema sanitario y sobre todo sobre las enfermeras. Bueno, es una pregunta un poco compleja. O sea, sí que se habla del sistema, Lo que pasa es que esta iniciativa es, no sé cómo, tampoco es que sea muy positivista, sino que intenta ver cómo mejorar. No vamos en plan reivindicación a por los equipos profesionales o por el propio sistema, sino que a través de las historias lo que hacen es un poco qué opinan ellos de cómo se debería mejorar pues su paso por lo que es el hospital o el centro de salud. Yo creo que hablan muy bien de todos nosotros. Ellos entienden mucho nuestra situación. Lo que sí que muchas veces dicen es que, claro, cuando eres enfermero o cuando estás trabajando de enfermero o enfermera, todo depende de cómo seas tú también como persona. Y realmente eso lo notan.
saben cuando llegan a un sitio y te miran a los ojos, te atienden, aunque tengas poco tiempo, saben valorar esos pequeños detalles, ¿no? Como cuando vamos muy rápido que no le dedicamos mucho tiempo, ni siquiera nos paramos a decirle, oye, es que no tengo tiempo. Entonces, yo no creo que vayan en plan a malas, pero sí que es verdad que dicen cómo mejorar y sí que nos valoran. Yo creo que la sensación es positiva en general, ¿eh? Está bastante bien. ¿Alguna pregunta más? Por allí. Hola, buenos días. Enhorabuena a todos los ponentes. Soy Guillermo Molina, vengo de la Universidad de Córdoba. Soy también compañero enfermero. La pregunta va para Pedro. Para Rafa. ¿Qué pensáis de esa nueva iniciativa? Evidencias que están empezando a surgir acerca del uso, aunque está más en el ámbito de la empresa, de los chatbots como un sistema también de soporte y de ayuda, con pequeños chats que están apoyados en inteligencia artificial y que básicamente lo que hacen es de respuestas automáticas. Se están utilizando actualmente, sobre todo en el tema de atención al cliente en empresas, porque pues, al final hay una serie de palabras de semántica que siempre se utiliza y que sirve para detectar determinados problemas o determinadas situaciones, en unos casos emocionales, otras cosas simplemente dudas, y son máquinas realmente lo que hay detrás, aunque los usuarios no tienen la sensación de que están hablando con una máquina, sino que están hablando con alguien real. No sé si conocéis esa iniciativa y si en el caso que la conozcáis, ¿qué opinión os merece, ¿no?, en relación a esa parte de la humanización también del cuidado y tal? ¿Qué llamas tú? Yo personalmente no la conozco, pero por lo que cuenta, yo creo que son cosas que hay que ir muy despacito y muy... de entrada diría que no. Porque yo creo que el consejo y el asesoramiento que puede prestar un profesional hoy en día, yo creo que difícilmente lo puede, a pesar de que haya evidencia científica sobre el tema, difícilmente lo puede sustituir un algoritmo. Porque esas cosas se basan en algoritmos de decisiones. Son los mismos algoritmos de decisiones que te puedes encontrar en una guía de práctica clínica, pero yo personalmente, de entrada me da un poco de repelús la idea, porque, muy difícil. Tenéis que tener en cuenta que esto está muy bien, lo de la asesoría en red, está muy bien lo de los recursos en red, pero sigo diciendo lo mismo que decía antes, son cosas que cuesta muchísimo esfuerzo hacerlo bien. Y hay que huir de las superficialidades de este tema, porque las superficialidades es lo que van a matar este tema, cómo se tire por ese camino. Que yo creo que no, que no se va a tirar por ahí, pero es que es muy fácil, por expresarme muy gráficamente, es muy fácil hacer una patata y colgarla. Y ahí está la patata, qué bonita, pero ¿para qué sirve, no? Entonces yo este tema de entrada crítico con él. Por lo menos con el nivel de desarrollo que tenemos ahora mismo. Yo tampoco los conozco, o sea, no los conozco, sé que están. A mí me preocupa porque la gente cuando a ti, yo creo que la sensación es que cuando a ti te diagnostican algo, tú tiras de lo que tienes. Entonces a mí me preocupa el uso de eso, ¿no? Porque a mí me diagnostican una enfermedad hoy o a mi madre, y mi madre si va a Google o se encuentra con algo, ¿qué va a pasar, no? ¿Quién está detrás? Entonces el reto está ahí, ¿no? El reto yo creo que está que nosotros como profesionales tenemos que acompañar y tenemos que saber los recursos que hay en la red para darle al paciente o cuidador que está contigo en ese momento. Si estamos aquí en Jaén, saber qué recursos hay, qué asociaciones, qué webs, qué foros, pero que seamos nosotros los que de la mano con ellos le ayudemos y que si vienen cuestionándote lo que le has dicho, no pasa nada. Porque ese es el gran... Ahora a veces hay eso, ¿no? Esa que vas a venir tú a decirme de Google... Eso pasa, aunque parezca que no, pero está pasando, ¿no? Y luego ese tipo de acciones yo creo que sería algo como muy protocolo, ¿no? Al final cada persona es una historia diferente. Aunque tengas diabetes, las necesidades que quieras, que necesites o lo que esperas conseguir, yo no creo que una máquina pueda personalizar hasta ese punto. Pero bueno, están ahí y van a estar seguros y cada vez van a aparecer más. La cuestión es dónde estamos nosotros. Yo creo que esa es la gran pregunta. Un añadido muy rápido. En general, todo el tema de tecnología de la información y la comunicación y recursos tecnológicos, y yo creo que hay que trabajarlo bastante bien. Y ahora mismo el nivel en el que estamos, personalmente creo que es fundamental que los profesionales indiquen
¿no? O como dicen algunos, prescriban. Bueno, no vamos a entrar... Que es lo mismo. Ahí no había ningún interés de discrepancia terminológica. Ahora mismo yo creo que el nivel en el que estamos es que los profesionales conozcan buenos recursos y se los recomienden a su usuario. Te pongo un detalle. Páginas web, ayuda a demencia, ayuda a diabetes. ¿Sabes cuáles son las principales conclusiones de la literatura? Que ni la relevancia, PageRank, etcétera, etcétera, ni el uso, Alexa, etcétera, etcétera, están relacionadas con la calidad, sobre todo con la calidad de los contenidos. Tienen un poquito de correlación con la calidad formal, es decir, que esté bien presentadico, que la letra se pueda leer, que esté firmado, que esté actualizado. Pero claro, una cosa puede estar bien presentadica, puede estar firmada, puede estar actualizada y ser una caca, con perdón. Entonces, esos estudios, ¿qué es lo que dicen? Esos estudios lo que refuerzan cada vez más es el papel de los profesionales en educación para la salud. Leche, si estamos en el mismo sitio que siempre, si es que hay que volver a los orígenes, hay que volver a los clásicos, que son los que te orientan. Esto se llama educación para la salud. Y lo mismo que yo hace 20 años le daba un folleto o le daba un librito a una persona, ahora le digo, mira, métete aquí, que esto es Guay del Paraguay. Yo creo que ahí es donde está el reto y ahí es donde tenemos que hacer la fuerza. Otras cosas, pues bueno, que los ingenieros informáticos se peleen por ahora porque todavía no tienen una cosa, sobre todo y lo que decíamos también, que es que detrás de estos proyectos novísimos hay empresas ávidas de ingresos y eso es peligroso. ¿Vale? Nada más. Nos quedan 2 minutillos, entonces hay 2 turnos de palabra pedidos, uno para Ángel y otro aquí delante y ya cortaremos. Quisiera ser un poco contrario a lo que estáis diciendo vosotros. Yo soy compañero con Pedro en la Asociación de Investigadores en Salud y voy a hacer una pregunta para que sepáis que no es cierto que las tecnologías nos vayan a sustituir en la relación con los pacientes. ¿Sabéis lo que es Shazam? Es la aplicación que te identifica la música. Eso se va a utilizar, se está utilizando para la detección del tono de voz de pacientes que tienen enfermedades mentales o algún tipo de historias que pueden dar una relevancia de filtrado. Evidentemente no va a sustituir, pero sí que nos va a ayudar. Creo que el mensaje de decir que las tecnologías sustituyen al profesional no es cierto, pero van a ayudar a filtrar un montón. Acordaros cuando antes llamábamos a Pepe Vodafone y teníamos que tirarnos un buen rato explicando cuál era nuestra situación, nuestro problema. Hoy en día te hacen un filtrado previo a través del chatbot que estaba diciendo aquí el compañero de Córdoba. Es decir, previamente te haciendo un filtrado que va a etiquetar cuál es tu problema. Las tecnologías en salud van en ese sentido. Y quería decir que estaba contrario a vosotros lo que estabais diciendo, como dejarlo un poco de lado, porque precisamente en Jaén, que tenemos en Linares la Facultad de Telecomunicaciones y Informática aquí en el campus de Jaén, tenemos una gran oportunidad de hacer innovación tecnológica en el tema de cuidados desde el punto de vista de la enfermería. Y que eso es un temazo. Es un temazo porque creo que no debemos de alejarnos en ese sentido. Hay una oportunidad de innovación y de investigación con las tecnologías en el cuidado y en la atención con el paciente y en otras cosas más que, bueno, que no es momento, ¿no? Pero he querido dar esos 2 ejemplos, ¿no? Antes era la voz humana o la actividad humana y las tecnologías que están ayudando un montón. Nada más, solamente eso. Gracias. Hola, siento que tengamos que hacer un esfuerzo y saltar a un tema que se trató hace 10 minutos. Mi pregunta o mi comentario va sobre la intervención de Margarita. Has hablado sobre el ratio y el problema que existe de dotación de enfermería en centros hospitalarios y de un estudio has hecho mención al RN4CAS y ha habido una pregunta de un compañero que decía si eso se podía trasladar también a atención primaria. Bueno, yo, si me permite, quería aportar otro dato que contesta incluso a lo que ha preguntado el compañero. Existe un indicador que es para temblar, que ya no es ratio de médico o ratio de enfermero, existe la proporción de médico en relación a enfermero o de enfermero en relación a médico. En Europa hay países que tienen hasta el 80% de proporción de enfermeros en comparación con médicos
La media en la Unión Europea es de 30 a 70, es decir, de cada 70 enfermeros hay 30 médicos nada más, y en España manejamos casi 50-50, es un 46-54. Sigue habiendo podemos decir que prácticamente hay el mismo número, entre comillas, de médicos que enfermeros, con lo cual, si en el hospital está esa proporción, obviamente en primaria existirá parecida o muy similar, ¿no? Así que puedes decir, la vez que quieras, que la atención sanitaria en este país nuestro, cada que queremos tanto, está medicalizada, porque es así, no tiene otra lectura. Y me alegra ver que en un foro compuesto por gente tan motivada y tan preocupada por la enfermería, se proponga como una salida a esa poca presencia que hay enfermera, a que debemos seguir trabajando, que debemos seguir apostando por la enfermería, tenemos que seguir investigando y tenemos que darnos a valer. Cuando eso sea así, no habrá nadie que se atreva a mantener los indicadores de el mismo número de médicos que el mismo número de enfermeros. Así que felicidades por tu intervención y termino diciendo que la conclusión de Linda Heiken y de Walter Snow cuando el estudio René 4K fue tajante, diciendo que el ahorro en personal de enfermería es la decisión más arriesgada de un sistema sanitario de salud, o sea, de un sistema de salud, porque a la larga produce sobrecostos y sin entrar en las muertes de los pacientes y demás, ¿no? Así que felicidades por el tema y creo que de aquí nos podíamos de ir con la idea de una de las conclusiones de esta jornada interesantísima, podía ser el que, bueno, estamos todavía preocupados y sorprendidos de que se mantengan ese ratio médicos, enfermeros que no entendemos, cuando el protagonismo está claro que corresponde a quien corresponde. Muchísimas gracias y felicidades. Bueno, pues agradecer por supuesto la participación de los ponentes, agradecer a vosotros vuestra participación porque creo que ha sido un debate interesante que no nos ha dejado indiferentes, habéis tenido muchas preguntas, algunas que se han quedado en el tintero no tenemos más tiempo para resolver, pero siempre digo que lo mejor de este tipo de eventos es el pasilleo y nos vamos al pasilleo a tomar un café y ahí es donde le podemos atacar personalmente a cada uno. Muchas gracias y hasta las 11:30.